Era una tarde tranquila, perfecta para dar un paseo y despejar la mente. Todo parecía en calma hasta que lo vi. Allí, justo en medio de la carretera, estaba un pequeño cachorro. Su aspecto era descuidado y sucio, como si llevara días vagando sin rumbo. Estaba inclinado sobre algo que apenas podía identificar, mordisqueando con desesperación lo que parecía ser un trozo de cartón o tal vez restos de comida olvidados por alguien. La escena fue como un golpe directo al corazón. Ese diminuto ser, vulnerable y perdido, parecía cargar con el peso del mundo en su frágil cuerpo. Me detuve a observarlo desde la distancia, sin querer asustarlo. Sus movimientos eran lentos, cautelosos, como si en cada paso midiera el peligro a su alrededor. Después de unos minutos lo vi moverse hacia un rincón en la acera cubierto de pasto seco. No era más que un refugio improvisado, pero para él parecía ser suficiente para sentirse a salvo. Su mirada era desconfiada y su pequeño cuerpo temblaba con cada sonido inesperado. Había algo en su forma de caminar y en la manera en que mantenía la cabeza baja que me hizo entender que estaba profundamente asustado y perdido. Decidí acercarme con cuidado. Mi intención era ayudarlo, pero su reacción fue inmediata. Apenas di un paso hacia él, empezó a ladrar. Sus ladridos no eran fuertes, sino rápidos y agudos, cargados de miedo. Era como si estuviera tratando de decirme: no te acerques, no confío en ti. El sonido resonaba en el aire, mezclándose con el suave murmullo de la tarde. Me quedé quieto por un momento, tratando de pensar en la mejor manera de calmarlo. No quería asustarlo más, pero tampoco podía dejarlo ahí, expuesto y vulnerable. Intenté hablarle con voz suave, usando palabras tranquilizadoras, o incluso haciendo mimos, pero él seguía temblando. Sus ojos estaban fijos en mí, vigilantes, como si intentara predecir mi próximo movimiento. Me agaché para mostrarle que no representaba una amenaza, pero cada gesto mío parecía aumentar su miedo. Intenté todo lo que se me ocurrió. Extendí las manos vacías, mantuve mi tono lo más calmado posible, e incluso imité el sonido que hacen las madres perrunas para tranquilizar a sus cachorros. Pero nada funcionaba. Su desconfianza era más fuerte que cualquier intento de conexión. Entonces recordé que en mi auto tenía una arma secreta, una salchicha que había comprado más temprano. Volví rápidamente al auto, saqué la salchicha y la corté en pequeños trozos. Cuando regresé se la mostré desde la distancia. Al principio su reacción fue de pura curiosidad. Sus pequeñas fosas nasales se movían rápidamente, captando el aroma. Pero incluso con el hambre evidente que debía sentir, su miedo seguía siendo dominante. Coloqué un pedazo en mi mano y lo extendí hacia él, moviéndome lentamente para no asustarlo. El tiempo se estiró como si cada segundo tuviera su propia eternidad, mientras él evaluaba si debía confiar en mí o no. Su pequeña figura permanecía tensa, su cuerpo tembloroso, casi imperceptible bajo la luz tenue del día. Sus ojos, oscuros y profundos como un océano lleno de tormentas, no me quitaban la vista de encima. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron unos minutos, el cachorro dio el primer paso hacia mí. Fue un movimiento casi imperceptible, un avance temeroso, como si en cualquier momento pudiera cambiar de opinión y huir. Aquel instante, aunque fugaz, se sintió como una victoria monumental. Cuando finalmente se acercó lo suficiente, tomó el pedazo de salchicha con una rapidez y hambre desesperada que partieron mi corazón. Sus pequeños dientes desgarraron el trozo con la precisión de alguien que no tiene el lujo de saborear, sino que solo busca sobrevivir. Mientras lo devoraba, sus ojos reflejaban algo más que hambre, un atisbo de esperanza, una chispa que luchaba por no apagarse. Poco a poco fui dejando más pedazos en el suelo, moviéndolos cuidadosamente hacia mí, como si trazara un puente invisible entre su miedo y mi intención de ayudarlo. Cada paso que daba en mi dirección era como un rayo de luz atravesando la barrera de la desconfianza. Después de un rato, que se sintió como una danza delicada entre su temor y mi paciencia, el cachorro finalmente me permitió acercarme lo suficiente para tocarlo. Su cuerpo, aún tembloroso, se tensó bajo mis manos al principio, como si esperara el golpe de una amenaza que nunca llegó. Mi toque fue suave, cauteloso, y poco a poco,
Sentí cómo su resistencia se desmoronaba. Pero algo que me dejó sorprendido es que no dejaba de ladrar. Aproveché el momento para envolverlo cuidadosamente en una toalla que había traído en el auto, un gesto que, aunque simple, marcó el inicio de su transformación. Su pequeño cuerpo era delgado, frágil, como si cada costilla contara una historia de carencias y sufrimiento. Pero a pesar de esa fragilidad, podía sentir la fuerza de su voluntad, una energía resiliente que lo había mantenido vivo en condiciones tan adversas. Cuando lo llevé a casa, mi esposa ya había preparado un espacio especial para él, un rincón cálido y acogedor que parecía hecho para sanar heridas, tanto físicas como emocionales. Apenas cruzamos la puerta, le ofrecimos un tazón con agua fresca y alimento especial para perros. Su reacción fue instantánea. Se lanzó al plato con un hambre voraz, comiendo tan rápido que parecía temer que todo desapareciera de un momento a otro. Era un espectáculo conmovedor, verlo recuperar un poco de fuerza con cada bocado. Su energía, aunque caótica y desbordante, era también una señal de esperanza. Me quedé observándolo, sintiendo una mezcla de alivio y ternura que me envolvía como un manto. Sin embargo, sabía que lo que venía no sería fácil. Necesitaba un baño. Su pelaje estaba sucio, enredado y lleno de signos de su dura vida en las calles. Tomé un paño húmedo y comencé con suavidad a limpiar su carita y sus orejas. La suciedad parecía incrustada, como una capa protectora que había acumulado para sobrevivir. Mi labor fue meticulosa, casi ceremonial, mientras revisaba cada detalle de su cuerpo, sus patas, pequeñas y desgastadas, sus dientes sorprendentemente en buen estado, y su pelaje que, a pesar de todo, tenía un brillo oculto esperando ser revelado. Lo metí en el baño y tomé una bañera llenándola con agua tibia para que el proceso fuera lo menos traumático posible. Al principio, sus quejidos llenaron el baño, pequeños sonidos lastimeros que rompían el silencio y mi corazón. Pero a medida que enjabonaba su pelaje, con movimientos suaves y constantes, noté cómo comenzaba a relajarse. Incluso hubo momentos en los que parecía disfrutar los masajes que mis manos le daban, como si por primera vez en mucho tiempo entendiera lo que era el cuidado y la seguridad. Cada enjuague revelaba un poco más de su verdadera apariencia, un pelaje suave y brillante que había estado escondido bajo capas de suciedad y polvo. Cuando terminé de bañarlo, tomé una toalla grande y suave envolviéndolo con cuidado. Mis movimientos eran lentos y delicados, queriendo transmitirle calma y seguridad mientras lo secaba. Podía sentir cómo su pequeño cuerpo, antes rígido y tenso, comenzaba a relajarse bajo mis manos. Después de secarlo, lo llevamos al patio. Este era su momento para estirarse, explorar y comenzar a adaptarse a su nuevo entorno. Le ofrecimos un poco más de comida y leche, como un regalo adicional por su valentía y por haber depositado su confianza en nosotros. Al principio, avanzó con cierta cautela, pero rápidamente la curiosidad comenzó a ganar la batalla contra el miedo. Verlo recorrer el patio, olfateando cada rincón con esa mezcla de emoción e inseguridad, fue una de las experiencias más gratificantes que había vivido en mucho tiempo. Sus movimientos, que antes eran torpes y vacilantes, empezaron a ganar fluidez. Y entonces sucedió algo mágico. Su pequeña cola, que hasta entonces había permanecido inmóvil, comenzó a moverse tímidamente, como si finalmente estuviera permitiéndose sentir alegría. El siguiente paso era presentarlo a sus nuevos hermanos, nuestros otros 4 perros. Sabíamos que este sería un momento decisivo, tanto para él como para ellos. Al llevarlo al patio donde los demás jugaban, el pequeño se quedó en un rincón observándolos desde la distancia. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y recelo, como si intentara evaluar si podía confiar en esta nueva manada. Fue entonces cuando nuestro perro más travieso, conocido por su espíritu juguetón y su naturaleza amigable, se acercó con cautela. Su gesto fue simple. Lo olfateó suavemente, como una invitación a unirse al grupo. Era un acto cargado de significado, una muestra de aceptación que, aunque parecía insignificante, lo cambió todo. El pequeño cachorro titubeó. Su cuerpo mostraba la indecisión de quien ha conocido más rechazos que abrazos, pero poco a poco dio un paso adelante, y luego otro. Después de unos minutos de observación, salió de su rincón y comenzó a seguir a los demás. Lo que ocurrió después fue puro deleite.
En cuestión de minutos, el patio, que antes era tranquilo, se llenó de vida. Los perros corrían, ladraban y él, el recién llegado, los perseguía con una energía que parecía inagotable. Era difícil creer que apenas unas horas antes, este mismo cachorro estaba solo, asustado y lleno de desconfianza. Ahora estaba jugando, explorando y, por primera vez, comportándose como un cachorro feliz. Verlo integrarse con los demás, con una alegría y vitalidad renovadas, fue como presenciar un milagro en tiempo real. Ya cuando el día estaba llegando a su fin y los sonidos del juego en el patio comenzaron a disminuir, tomé al pequeño cachorro entre mis brazos y lo llevé al interior de la casa. La noche terminó y era tranquila, y el silencio que se extendía por nuestro hogar parecía envolvernos en una sensación de paz y renovación. En un rincón especial de la sala, habíamos preparado con esmero su nueva cama, un espacio cálido, cómodo y acogedor, pensado exclusivamente para él. Era más que una simple cama. Simbolizaba su nuevo comienzo, una promesa de seguridad y amor incondicional. Lo coloqué con cuidado sobre el suave colchón, evitando cualquier movimiento brusco que pudiera sobresaltarlo. En cuanto su pequeño cuerpo tocó la superficie mullida, se dejó caer completamente, como si finalmente sintiera que podía rendirse al agotamiento acumulado tras tanto miedo y estrés. Sus ojos, que durante horas habían reflejado incertidumbre y desconfianza, se cerraron casi de inmediato y en cuestión de segundos, estaba profundamente dormido. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a mí vivirla, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias reales y reflexiones que buscan inspirar, conmover y, sobre todo, recordarnos la importancia de ser más humanos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.